Y este libro es resultado del comité académico de la MEI que se dedica al derecho internacional y organizaciones internacionales. En esta ocasión nos acompañan para esta presentación del libro, pues dos de los coordinadores que estuvieron a cargo justo de esta edición, que es el doctor Carlos Argüelles de la Universidad del Mar, para quien pido un fuerte aplauso. También el maestro Damaso Morales de la UNAM, del CRI, quien además ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales también y es otro de los coordinadores del libro. Le damos un gran aplauso también. Igualmente nos acompaña como comentarista externa del libro la doctora Blanca Jacqueline Centeno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenida. Yo soy la profesora Adriana Slets Ortega, actualmente soy la presidenta de la MEI para el periodo 2023-2025 y precisamente en mi calidad de presidenta de la MEI, pues propuse al Instituto Matías Romero, que se presentara esta obra que se publicó este año. Entonces, vamos a escuchar en primer término a la doctora Blanca Jacqueline Centeno, quien dará sus comentarios sobre el libro. Ella es doctora en Derecho, especialista en Derecho Internacional y actualmente también es coordinadora del posgrado en Derecho por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Adelante, doctora Jacqueline. Gracias. Gracias, muy buena tarde a todos. Gracias a la doctora Adriana Slexa por la invitación tan cordial que me hizo, a cada uno de los integrantes de este lado de la mesa y bueno, y a cada uno de los que están presentes. El libro de Derecho Internacional Contemporáneo que me proporcionaron, temas selectos, me parece bastante interesante, aunque creo que hay un consenso en afirmar que el derecho internacional contemporáneo surge, por la mayoría de los autores así lo manejan, a partir de 1945 con la firma de la Carta de la ONU. No es de que no existiera un derecho internacional, antes lo existía y más hablábamos de un derecho internacional clásico o también consuetudinario, que se traducía básicamente al derecho internacional humanitario, ¿no? La verdad es que antes del 45, pues las reglas internacionales pues no funcionaron del todo, porque si no nos hubieran dado las dos guerras mundiales y otros conflictos de carácter interno que explotaron o que se sucedieron en este contexto donde no se respetaron las reglas. Entonces, a mí me parece interesante que hoy estemos hablando a partir del 45 de este derecho internacional contemporáneo con temas pendientes que estaban desde antes del 45 y curiosamente siguen vigentes en la agenda de las Naciones Unidas, porque no se han logrado resolver, al contrario, se han ido acentuando un poco más las consecuencias que han venido arrastrando a lo largo de los años. Este libro nos ofrece un panorama muy interesante porque a través de la deducción, por lo menos así yo lo veo, empieza en su primer capítulo con todo lo que es un panorama general del Sistema Universal de los Derechos Humanos y de los derechos humanos en general, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan conocida, tan invocada en la mayoría de los litigios y en los tribunales, tanto de corte nacional como de corte internacional. El libro, bueno, fue coordinado por 4 personas expertas en la materia: Carlos Gabriel Argüelles Arredondo, Laura Alicia Camarillo Jovea, Carmelo Catafi y Damaso Morales Ramírez. Consta de 6 partes y dentro de esas 6 partes, bueno, está compuesto por varios capítulos. En específico son 14 capítulos con 22 autores, lo que nos da la idea que coordinar 22 autores pues tampoco es algo
fácil porque tiene que haber un proyecto previo que trate de establecer una columna vertebral y un hilo conductor, un diálogo entre cada autor, ¿no? Para que pueda llevar al lector a un recorrido, incluso histórico, de lo general a temas específicos, ¿no? El primer capítulo me parece interesante y digno de ser leído y tomarlo también como parte de material didáctico para quien estudia la licenciatura en Derecho o la licenciatura en Relaciones Internacionales, incluso en Ciencias Políticas, porque nos brinda un panorama respecto de el surgimiento de la ONU, que nace en un contexto bélico, que marcaron el inicio de este derecho internacional contemporáneo y la universalización de los derechos humanos. No es de que no existieran derechos. Ya existían derechos en muchas constituciones de diferentes países, pero realmente adquieren un carácter universal a partir de la Declaración Universal, aunque ya se anuncian desde la Carta de la ONU. Entonces me parece interesante que cualquier alumno que quiera iniciar o dar sus primeros pasos en el abordaje del derecho internacional tenga claro cómo surge esta disciplina dentro de esta que algunos piensan que es ciencia, otros no, del derecho, ¿no? Y cómo hay una correlación con otras disciplinas, no solamente del derecho, ¿no? Sino con las relaciones internacionales principalmente, para ver que nada está desarticulado, ¿no? Entonces, los alumnos pueden tener ese panorama, ¿no? Que explica la función de la Carta de la ONU, la de la Declaración, y bueno, y de ahí la Declaración como un instrumento madre da origen a un cúmulo de instrumentos en materia de derechos humanos que siguen vigentes hasta el día de hoy y que, bueno, y que están en constante también revisión para verificar su plena eficacia. El segundo capítulo ya va siendo un poquito más específico porque ya se centra en los derechos humanos en el sistema interamericano, que ya podemos hablar de un derecho interamericano que forma parte también del derecho internacional. Y aquí también me parece un material didáctico para aquellos que quieran ir teniendo o dar sus primeros pasos en esta disciplina que vayan entendiendo la estructura de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el primer acuerdo que va a hacer que los países de las Américas puedan estar bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, te abre un abanico de posibilidades para poder navegar dentro de las funciones de la Corte e ir adentrándote en las jurisprudencias, cuáles son los problemas que todavía tenemos para que las cortes o las máximas cortes de cada país puedan ir aplicando esta jurisprudencia, que es una de las fuentes también del derecho internacional. Y que la verdad es que hay muchos retos, porque aunque no hay una armonización de las jurisprudencias de las distintas cortes que tenemos en el planeta, también hay que dejar claro que caminar hacia una universalización de los derechos humanos es un reto, porque hay una tercera parte del planeta donde no se reconocen como tal, y estamos hablando de Medio Oriente, y estamos hablando que por lo menos en África tienen un derecho consuetudinario basado en usos y costumbres que no da lugar también al reconocimiento pleno de los derechos humanos. Y se ha planteado que uno de los principales obstáculos pues es la diversidad cultural, ¿no? Con la cual también se tendría que trabajar mucho. El siguiente capítulo, que es de los tratados y jurisprudencia internacionales en materia de derechos humanos, bueno, afirma el autor que no es suficiente la firma, la adopción, la rectificación, en su caso, la adhesión de un tratado internacional o convención internacional para que un Estado pueda hacer efectivos los derechos humanos, porque fácil es firmar o adoptarlo. El asunto es llevar a la materialización de cada derecho humano en el derecho interno y en el derecho constitucional de los estados. La verdad es que nuestros instrumentos internacionales no dotan de contenido a los derechos humanos. Lo que hacen son enunciarlos, darles cabida, y tenemos en la lista también un número de derechos emergentes en espera también de ser parte de un desarrollo progresivo y de una codificación. Pero hay distintas interpretaciones que se les dan en las cortes regionales y en las cortes supremas de cada país. Bueno, la segunda parte que habla ya
esta es la parte como general del sistema universal, sistema interamericano. La segunda parte del libro nos plantea algo también muy interesante, un tema que ha estado presente, como decía, a casi 79 años de creación de la ONU. Bueno, el tema de la migración. ¿No? Cuando hablamos de migración, de desplazados, de refugiados o en su momento de asilados, creemos que todavía hay mucho por hacer, entonces aquí los autores de este capítulo justifican su capítulo en razón de cifras que me parecen alarmantes, de cuántos migrantes hay en el mundo, inmigrantes internacionales y desplazados que por diversas causas han decidido voluntariamente o incluso de manera forzada salir de su lugar de origen e ir a otros países donde les espera una gran incertidumbre. Huyen de un conflicto, una situación que no les permite estar ahí, pero también les espera en un lugar de destino situaciones que pueden incluso agravar o hacerlos todavía más vulnerables, ¿no? Ese es un capítulo bastante interesante, digno de analizarlo y seguir desarrollando más conocimiento respecto a ellos. También hablan acerca de los migrantes ambientales, que es otro de los capítulos que está en este libro que me parece también digno de leerlo. Y bueno, sabemos que el tema ambiental o la degradación ambiental ha llegado a un punto de no retroceso. Es decir, no podemos esperar que este planeta cambie la situación en la que estamos, y, pero tampoco es fácil que las normas o las políticas ambientales puedan responder ante estas tragedias que estamos experimentando, porque las personas que están padeciendo las consecuencias pues son incluso los más pobres o los que están en una situación de mayor vulnerabilidad por ingreso, ¿no? Principalmente. Ahora, la verdad es que cada uno de los capítulos, y ofrezco disculpas si es que no expongo o doy algún comentario del resto de los capítulos porque son varios y cada uno de ellos es enriquecedor y estoy segura que va a aportar tanto a los que hacen investigación, tanto a los alumnos o al público en general el poder leerlo, así que es un libro bastante recomendable. Yo lo incluiría como libro de texto, ¿no? En alguna de estas licenciaturas o porque también emplea un lenguaje bastante cómodo, práctico para poder entender. ¿Cuál es la agenda sobre la cual se está trabajando actualmente en el derecho internacional? Y bueno, todavía se puede ir tejiendo mucho más información respecto de los que los autores ofrecen. Entonces yo dejaría hasta aquí mi intervención y recomendaría que también pues lo pudieran adquirir y se enamoren pues de estos contenidos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Blanca Jacqueline por darnos un panorama de de esta primera parte del libro, que son los primeros capítulos. Y bueno, ya tendremos aquí a los coordinadores para que nos hablen del resto del libro y también del proceso mismo de elaboración de la obra. Entonces vamos a dar la palabra ahora al doctor Carlos Gabriel Argüelles Arredondo, que es uno de los coordinadores del libro y que viene de la Universidad del Mar, Campus Huatulco. Adelante. 15 minutos. Buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes en la 12ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero. Quiero agradecer al embajador Germán Aschenbruch por la invitación, al maestro Jorge Escamilla, también por la organización de la feria y la invitación, a la doctora Adriana Esletza, también por sus gestiones para poder presentar el libro aquí, y a los colegas que nos acompañan, la maestra Jacqueline, el maestro Damaso. Bueno, yo les quisiera hablar un poquito del fondo y la forma del libro. En primer lugar, ¿cómo se gestó este libro? Como bien dijo la doctora Adriana Esletza, salió de una idea del Comité de Derecho Internacional de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales.
cuando estaba la presidencia del maestro Dámaso Morales, se empezó a gestar de por qué no hacíamos un libro que surgiera de esta comisión e invitáramos a expertos en diferentes temáticas del derecho internacional público. Entonces, el debate fue, bueno, ¿qué temas vamos a incluir? Porque las ramas del derecho internacional, pues, son varias. Entonces, pues, evidentemente tocamos el área de derechos humanos, el área de derecho internacional de la migración, el derecho económico internacional. También tocamos la política y el derecho diplomático y consular. También abarcamos el área de el deporte y el derecho internacional, el derecho del espacio ultraterrestre bueno, los objetivos del desarrollo sustentable. Cuando hablamos de los temas, dijimos, bueno, vamos a decir temas selectos, pero que sean temas novedosos del derecho internacional. Si bien es cierto, el derecho internacional es una ciencia muy antigua, o sea que ya tiene siglos de desarrollarse, pues recordarán a Hugo Grocio, a Fernando Vázquez de Menchaca. Entonces ellos, pues como sentaron las bases del derecho internacional, el derecho de gentes, como le llamábamos antes, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, va a ser derecho internacional público o privado. Bueno, entonces dijimos, bueno, pues la mayoría de los autores se inclina por el derecho internacional público. En el derecho internacional público, como su concepto nos dice que es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre sujetos internacionales, es decir, los estados y las organizaciones internacionales. Y aquí también podemos incluir ya al individuo cuando estamos hablando en materia de derechos humanos. Sí, entonces el derecho internacional pues se ha ampliado y ya no solamente son los estados o las organizaciones internacionales, sino que ahora abarca al individuo también. Bueno, los capítulos que tocamos pues evidentemente son los derechos humanos, el derecho internacional de la migración, el derecho del inmigrante ambiental, como también en materia de medio ambiente, también un capítulo para analizar desde el ámbito jurídico cuáles son los derechos del migrante ambiental. También, pues evidentemente los autores tocaron muchas convenciones, tratados, convenios, cumbres internacionales que llevaron justamente a la codificación del derecho internacional. También el libro pues es como un homenaje también al doctor Modesto Seara Vázquez, que fue presidente fundador de la MEI y rector del Sistema de Universidades de Oaxaca, porque justamente una de sus áreas fuertes era el derecho internacional público. Y quisimos también incluir una de sus áreas principales, que era el derecho del espacio ultraterrestre. Por eso incluimos un capítulo también. Buscamos también que todo el libro fuera un hilo conductor, por eso lo dividimos en las diferentes partes, para que el lector tuviera una visión de lo general a lo particular, claro, con sus perspectivas particulares, ¿no? De los diferentes tipos del derecho internacional. También el libro, pues nos apoyó mucho la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. También le damos un agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, que fue pieza clave para la publicación del libro, y al Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México, el CESPEM, ¿sí? Que dirige el doctor Rafael Velázquez. Entonces, entre autores, coordinadores y las instituciones, pues evidentemente no fue fácil la coordinación. Platicando con Dámaso Morales, con Carmelo Catafi, con Laura Lizo Camarillo, de la UABC, pues hicimos primero la convocatoria,
de los autores, luego los temas, y luego ya que nos habían enviado los temas, pues evidentemente la revisión, ¿sí? La dictaminación y todo el proceso que sigue el proceso editorial. También vale decir que el libro pues está dirigido básicamente a diferentes públicos, ¿no? Los estudiantes de relaciones internacionales, estudiantes de derecho en general, ¿eh? Porque los estudiantes de derecho en general llevan sus áreas de derecho internacional, que es un área muy importante dentro de los estudios del derecho. También a los que se dedican a la ciencia política, porque hay que decirlo, como decía el doctor Modesto Sara Vázquez en su libro Derecho Internacional Público, en realidad para entender el derecho internacional hay que entender primero la política internacional, la historia internacional, la sociedad internacional, porque primero está el hecho y luego el derecho. ¿Sí? No podemos codificar o legislar algo que no existe. Un ejemplo de esto es justamente el derecho del espacio ultraterrestre, porque cuando no habían lanzado ningún satélite al espacio, pues no había ningún tipo de derecho que legislara el derecho del espacio. Sí, entonces por eso esto lo mencionamos justamente aquí en la obra, de que la historia internacional, la política internacional, la diplomacia son como nuestras fuentes también para poder impulsar el derecho internacional con sus diferentes fuentes, ¿no? La jurisprudencia, los principios generales del derecho, la resolución de organismos internacionales, los mismos tratados internacionales y las otras fuentes. Entonces, digamos, los juristas o los tratadistas, que les decimos la doctrina, que es otra fuente, los autores especialistas en el derecho, pues de todos ellos nos inspiramos y todos los autores que hablan en sus capítulos tienen una bibliografía especializada, muy interesante, muy importante, para poder alcanzar y sustentar científicamente desde la ciencia jurídica su capítulo, su tema en cuestión. Entonces, una cosa que recomendamos también es que este libro sirve también para los estudiantes que hacen el examen del EGEL, el Ceneval, ¿no? Que muchas universidades pues lo tienen acreditado. Entonces es un libro de texto también para ellos. También es un libro para tomadores de decisiones en materia de derecho internacional, para empresarios también, porque en el capítulo de la Alianza del Pacífico, donde hablamos del derecho económico internacional, os hablamos de la integración regional, y en la integración regional también hay un derecho internacional. Aquí en este capítulo combinamos el derecho internacional y el comercio internacional. Es decir, conectamos, por ejemplo, con la Organización Mundial de Comercio, que tiene sus propios tratados, y de ahí pues son fuente también de legislación internacional. Entonces el ejemplo que pusimos fue la Alianza del Pacífico como un mecanismo innovador en América Latina que conecta con varias regiones del mundo. Entonces, buscamos hacer una forma de penetración justamente en la ciencia jurídica desde diferentes ángulos. Estos diferentes ángulos pues, nos dan las diferentes perspectivas de las diferentes ramas del derecho internacional. Porque, por ejemplo, yo desde que estudiaba la licenciatura en Relaciones Internacionales, el derecho internacional público era de mis áreas favoritas. Y los que estudian Relaciones Internacionales, de hecho, señalan claramente las grandes áreas de las relaciones internacionales: la ciencia política, el derecho internacional y la economía. Sí, y luego de ahí ya se adhieren la geografía, la geopolítica, la sociología, en fin, todas las áreas que están conectadas con las relaciones internacionales. Entonces, por eso el esfuerzo de los autores, y pues es un agradecimiento para ellos, para los coordinadores, para los que gestionaron la obra, que nos llevó básicamente 2 años. Me acuerdo que fue casi al final de la pandemia, bueno, 2020, 2021, por ahí que empezamos a hacer con las primeras ideas y los primeros bosquejos.
pero pues ya saben, un proceso editorial es largo y difícil. Entonces, pero finalmente salió a la luz este año 2024 y pues nos da gusto que nos hayan tomado en cuenta para presentarlo aquí en una feria tan importante del Instituto Matías Romero y de la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, que pues justamente nos ayudan a impulsar el conocimiento desde la academia en materia de derecho internacional. Este año nos queda otra presentación en el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que va a ser el próximo mes en Chihuahua. También, pues ahí nos acompañan también diferentes públicos. Básicamente son estudiantes de muchas universidades que estudian relaciones internacionales en el país. Entonces, pues yo concluyo aquí. Muchas gracias a todos por su presencia y los esperamos ver de nuevo. Y pues, si pueden adquirir el libro, pues aquí lo tenemos. Gracias. Muchas gracias al doctor Carlos. Bueno, ahora vamos a pasar con otro de los coordinadores, que es el profesor Dámaso Morales Ramírez. Él es profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, del CRI en específico, el Centro de Relaciones Internacionales, y como dije antes, también él fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y ahora miembro del Consejo de Honor de nuestra asociación AMEI. Adelante. Pues muy buenas tardes. Pues de entrada un agradecimiento a quienes están aquí presentes en un día complicado. Hubo microsismos, se prendieron las alertas sísmicas y bueno, está lloviendo. Yo mismo pensaba que no llegaba de repente, pero aquí estamos. En efecto, este libro, como cualquier otro libro, pues es un pretexto para el diálogo y para la reflexión. Y este en particular, como ya lo anotaba nuestro querido amigo Carlos, se presenta en un contexto de poder analizar diversas temáticas de las relaciones internacionales, pero desde la óptica del derecho. Esto es, como él dijo, cuando éramos estudiantes, pues nos aventábamos todos aquellos grandes libros que eran como, casi todos decían introducción al, y eran unas cosas de este tamaño. Entonces uno pensaba, si esa es la introducción al derecho internacional público, ¿qué será el derecho internacional público, no? Y en ese sentido, evidentemente, pues crecimos con Sara Vázquez, con Verdross, con tantos juristas, ¿no? Que nos alimentaron y nos condujeron precisamente en este camino del derecho. Debo aclarar, porque aquí se dijo de grandes expertos del derecho, yo no soy experto del derecho definitivamente, simplemente por casualidades de la vida fui presidente de la MEI y dije, hay que hacer un libro de derecho. Y me acerqué al comité que sí son los expertos en derecho, pero como dije al inicio, es un libro de diálogo, es un libro de reflexión. Y al revisarlo, efectivamente, nosotros podemos ver qué temas, cuáles son los temas de la política internacional o de la agenda internacional. Pues esto varía. Ahora hay otros temas en la mesa y que los vemos precisamente en las noticias. Y quizá mañana y pasado mañana habrá otros temas. Pero la pregunta fundamental que atraviesa todo el libro como un eje es la visión del derecho internacional. Y eso es un ejercicio intelectual. Es un ejercicio intelectual que se agradece a todos los autores, porque a partir de sus campos de conocimiento de especialización en las ramas del derecho internacional público, fueron tomando algunas temáticas y cómo se observa, qué hay, qué dice el derecho de este tema, hasta dónde, ese es otro eje fundamental, y los propios autores son muy justos en ello y críticos, dicen, ¿hasta dónde llega el derecho en diferentes temáticas? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es la base jurídica? Incluso en temas como el deporte, ahora que acaban de ser precisamente los Juegos Olímpicos, y cómo aunque voy a llegar ahí, pero voy a adelantar, cómo este derecho tan específico, básicamente de organismos internacionales, de organización internacional, por sus propias reglas, pueden incluso encontrarse o confrontarse con algunas legislaciones nacionales. Entonces, todo esto realmente nos pone en una dinámica pues muy agradable, realmente,
en términos, insisto, de una gran reflexión. Otro asunto que me llamó mucho la atención del libro es este debate que está ahí, un poco escondido, acerca de esta visión realista, ¿no? Sobre todo en el artículo de David Sarkis, donde habla de los límites o hasta dónde los intereses políticos permean más que el orden jurídico internacional, por ejemplo, en el asunto del conflicto Rusia-Ucrania. Argumentando David Sarkis que, bueno, pues la política internacional parece que termina por imponerse, pero al leer ese artículo y revisar los otros, llegamos también a conclusiones, y un poco lo mencionaba también Carlos, de que el derecho es un asunto vivo y a final de cuentas, aunque pareciera, y algunos ubican, dicen es que el derecho, pues una visión idealista, pues sí y no, porque al final de cuentas el derecho no es otra cosa más que un producto de un realismo político. Al final de la historia, todos los grandes conflictos terminan en un documento normativo. Entonces, sí, el derecho, que algunos lo ven desde una visión romántica o idealista, es producto nato de un realismo político. Y lo vemos así a lo largo de toda la historia de las relaciones internacionales. Entonces, este libro efectivamente pues nos ayuda a ir entendiendo estos elementos. No voy a irme a todos los artículos, parte aquí ya los han dicho, pero sí destacar algunos elementos, sobre todo el del sistema interamericano, que ya lo mencionaron, que es importantísimo por los avances que ha tenido. Entonces acá cuando vemos estas como niveles del derecho, y en el cual el derecho internacional público a veces se ha limitado más, por supuesto, pero a nivel regional, como el sistema interamericano, ha sido realmente muy exitoso. Bueno, existe también uno en la Unión Europea, también muy exitoso, el de África no tanto, pero pues en Asia pues está un tanto vacío, en Medio Oriente está un tanto vacío, pero ¿cómo observar estos sistemas regionales y sus avances y sus cortes? Porque esa es otra. Nosotros gozamos de una corte interamericana y esos son 1000 años luz realmente de avance en materia del derecho internacional público, ¿no? Y sin lugar a dudas es cómo se van combinando estos sistemas o regímenes de derecho regional con lo que es el derecho nacional y con lo que es el derecho, pues un poco ya netamente internacional. ¿Cómo se dan estos juegos? Esto es algo muy interesante y que precisamente todos estos artículos en materia de derechos humanos ponen sobre la mesa. El derecho internacional de la migración, migrantes o migrantes por cuestiones pues ambientales, pues efectivamente todos los artículos llegan quizá a una misma o a una conclusión similar por distintos caminos del derecho, que es que hay todavía grandes ausencias en esta materia, grandes ausencias en esta materia que terminan dañando severamente al ser humano, al migrante en sí mismo. Pero hablando de migrantes medioambientales, está esta disputa precisamente en Asia-Pacífico de pequeñas islas, atolones que van a desaparecer. Y entonces, por ejemplo, Australia dice, no hay problema, yo te doy un pedazo de mi territorio, pero te tienes que hacer australiano. Pero yo no soy australiano. Pero va a desaparecer mi territorio donde yo estoy, mi palmerita ya no va a estar, pero yo no quiero ser australiano porque quiero seguir conservando mi identidad. Entonces, va un poco más allá incluso del derecho del migrante y toca asuntos de Estado, de nación, de pueblos enteros. Eh, Está el asunto de la Alianza del Pacífico. Me pareció interesante porque obviamente interviene el derecho económico y los autores hacen la crítica de que pues no ha crecido tanto el derecho, efectivamente, porque es un mecanismo más de cooperación. Y a diferencia de otros mecanismos como la propia Unión Europea, que sí tiene estructuras supranacionales y desde el inicio de sus tratados fundacionales estableció una corte, un tribunal para velar por el propio o los propios acuerdos fundacionales que ha ido evolucionando, cosa que en la Alianza para el Pacífico pues no está así tan clara
y esto evidentemente no permite tampoco este desarrollo del derecho, además de que, como apuntan los autores, pues la lógica misma de fortalecer el mercado interno, pues no ha sido así. No ha habido un crecimiento importante del mercado intrarregional. Y si no hay un crecimiento, pues tampoco hay un ímpetu real para avanzar en ciertas normas, como sucede en la Unión Europea. Incluso normas de productos de consumo, de seguridad, empezando por lo más básico, que si este colchón es bueno o no es bueno, que si este encendedor es bueno o no es bueno. Empezando desde ahí y generar estas como visiones comunes normativas y que después suben a nivel de jurisprudencia cuando hay demandas ciudadanas contra empresas y que suelen a veces llegar a la Tribunal Supremo de la Unión Europea y se va generando una jurisprudencia. Lo importante en la Unión Europea es de que finalmente se admite de manera automática en la ley nacional y hay un principio perjudicial de los jueces nacionales de ver lo que es el derecho comunitario para poder tomar sentencia en asuntos locales. Esto es algo muy interesante y que sale a la luz precisamente por esto ejemplo que mencionaban de lo que es el Pacífico. La cuestión de la globalización y el nuevo constitucionalismo es interesante porque plantea un dilema que es básico. Globalización y lo que implica esto en el desarrollo del derecho, con una tesis interesante de que, bueno, muchos países latinoamericanos, igual, digamos, del hemisferio occidental, también europeos, avanzaron en legislaciones liberales, pero que se contraponían a ciertas necesidades de desarrollo social como contraponiendo dos agendas, dando por hecho lo liberal se contrapone a una agenda de desarrollo social. Sin embargo, ahora yo creo que habría que volver como a discutir este artículo que da bases importantísimas y pone sobre la mesa este dilema acerca de lo que estamos observando ahora de los grandes nacionalismos. Quizá esta agenda tan liberal ya está quedando fuera, tanto por esquemas de MAGA, de Donald Trump, como por esquemas en la Unión Europea, de varios países que están mirando más hacia una legislación netamente nacional, incluso en contra de la propia Unión Europea o en una visión global. Entonces habría que ver ahora cómo se puede generar un nuevo derecho que pudiera ir en contra de ciertas normas liberales e incluso de la democracia liberal. Esto es un tema bastante interesante. Bueno, el del espacio extraterrestre, el doctor Juan Carlos Elizarrarás pone algo sobre ahí en el libro que llama la atención, que es la necesidad efectiva de generar nuevos acuerdos frente a los avances tecnológicos. Cuando tomábamos estos grandes libros, ¿no? Cuando éramos estudiantes allá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, me acuerdo que decían, para ver los límites se utilizaba antes el cañón. ¿Cómo se me quedó grabado eso? Entonces, hasta donde llegaba el cañón, ahí era el límite territorial marítimo, ¿no? Así se medía. Y dije, qué curioso. Y luego, bueno, pues vinieron los misiles y todo esto y cambiaron las normas, obviamente, hay todas estas convenciones. Pero si aplicamos esta misma lógica, y cuando dice acá de los avances tecnológicos, bueno, ahora ya quieren colonizar básicamente Marte. ¿A quién pertenece Marte? Los asuntos en la Luna. ¿A quién pertenece la Luna? No, no estamos aquí con Gru, este malvado y su enemigo que se roba la Luna. Pero pareciera que fueran casos así, ¿no? Cuando yo era estudiante, yo decía que estudiaba RI y se burlaban mis compañeros de ciencia política y sociología, me decían que estudiaba relaciones interplanetarias. Pero finalmente hay ahí algo interplanetario que tiene que ser regulado, ¿no? ¿Cuántos satélites están orbitando ahora? Y que es un verdadero problema. ¿Cómo bajar tanta basura? ¿Qué hacer? O sea, hay tantas cosas ahí. Y nuestro querido doctor Seara Vázquez había escrito al inicios, precisamente cuando estaba Sputnik y esta perrita que se perdió por ahí, un libro que se llamaba Introducción al Derecho Cósmico. Y bueno, yo por aquí lo dejaría, ya no daría más tiempo para lo demás, lo del deporte ya lo había mencionado, y pues bueno, agradezco mucho la invitación. Por supuesto, destaco aquí la presencia de varias personas que nos acompañan, por supuesto, del director de esta casa que ahora nos recibe, del embajador Germán Aschenbroich, y a quienes me acompañaron en el panel. Muchísimas gracias por habernos estado.
Muchísimas gracias, profesor Damaso. Bueno, entonces tenemos tiempo para preguntas. Si ustedes quieren, por favor, les pedimos que levanten la mano, se presenten y hagan su pregunta, su comentario. Abrimos el foro, entonces. Ya vieron, bueno, este libro tiene como muchos temas interesantes, no solo este asunto del espacio, también de control de armamentos, cuestiones sobre salud, cuestiones sobre deporte, cuestiones sobre medio ambiente, migraciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Sí, adelante, adelante. A ver, allá atrás, compañero. A ver, allá. Sí, atrás. Ajá. Vamos de atrás. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karim, estudiante del NI de la Escatepepan, el Instituto Politécnico Nacional. Mi pregunta más que nada va en el tema de regionalismo. ¿Cuáles creen que actualmente serían las mayores oportunidades de regionalismo y los mayores desafíos? Y de estas estrategias del regionalismo en el mundo, ¿cuál creen que apunta a ser la que vaya a alcanzar a un punto a la Unión Europea? Muchas gracias. Gracias. Ahí había otra pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tamara González y mi pregunta va más que nada dirigida al tema del derecho del espacio exterior. Si bien lo han estado mencionando, creo que pues al ser autores mexicanos también influye mucho el cómo lo ven como mexicanos, ¿no? Entonces mi pregunta va dirigida en dónde ubicarían a México con respecto al derecho aeroespacial o extraterrestre o como le quieran llamar. Gracias. Muy bien. Aquí, embajador. Sí, adelante. Y tendríamos una pregunta más atrás, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Primero, felicidades por el libro que han presentado. Yo tendría una pregunta sobre todo para mi colega Damaso que, que abordó el tema. Sabemos que con la integración europea se desarrolla todo un derecho comunitario, lo que ellos llaman el acquis communautaire, el acervo comunitario. Es decir, conjunto de reglas o de directivas, como le llaman, reglamentos, decisiones que regulan el mercado interno. Este derecho podríamos considerarlo una rama del derecho internacional o es algo completamente diferente, como lo es en cierta medida una integración europea que tiene un carácter supranacional o instituciones supranacionales. Muy bien. Creo que había otra pregunta por allá. No. Ah, ok. Muy bien. Entonces pasamos con expertos en temas regionales. Muchas gracias por las preguntas. Pues sobre el regionalismo y el derecho del espacio ultraterrestre. Bueno, en materia de regionalismos, en realidad, estos han estado en evolución desde hace siglos. La Liga Hanseática, el mismo Congreso de Viena. O sea, hay muchos ejemplos históricos que nos hablan del regionalismo internacional, pero digamos el regionalismo contemporáneo, que es desde la Segunda Guerra Mundial para acá, y un ejemplo, pues claro, fue la Unión Europea, claro, las comunidades europeas, ¿no? En aquella época, ¿no? Las comunidades europeas. Desde 1952 que se crea la CECA, después del Tratado de Roma del 57, eso fue dando un nacimiento a los regionalismos. Y derivado de la integración en Europa, se toma el ejemplo aquí en América Latina y en 1960 luego se crea la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la LALC, que tomando ejemplo la integración europea y después los diferentes mecanismos como la Comunidad Andina en el 69, después, bueno, el Pacto Andino primero, ¿no? Después cambió a Comunidad Andina, la Asociación Latinoamericana de Integración en el 80, y después todos los regionalismos contemporáneos, que por ejemplo podemos decir que aquí en América Latina el regionalismo está inacabado, ¿no? Porque no hemos logrado concretar bien una integración regional como en Europa. Yo imparto esas materias precisamente en la Universidad del Mar y les digo a los alumnos, ¿cómo es posible que en Europa, que tiene veintitantos idiomas, tantas culturas tan diversas,
se han logrado integrar con las comunidades europeas, después la Unión Europea, y en América Latina, que tenemos un idioma común, una cultura común, no se han acabado los regionalismos de formar. No, hay muchos ejemplos, ¿no? El Mercosur, el mismo Telecán, Temec ahora, es un regionalismo. Y los regionalismos podemos decir que se conectan entre sí. Por ejemplo, ponemos de ejemplo que muchos regionalismos pueden formar la globalización. Hay quien opina diferente, ¿no? Pero estos regionalismos todavía estamos con ellos. Hay nuevos acuerdos y mecanismos que se crean. La CELAC es uno, ¿no? En el 2010. Otra vez una reacción también a cómo han funcionado los otros mecanismos. La Alianza del Pacífico en realidad fue una reacción al fracaso de muchos regionalismos pasados en la región de América Latina. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Pues en América Latina no hemos terminado y en otras partes del mundo, por ejemplo, la ASEAN, que empezó como un mecanismo de defensa en Asia, después se convirtió en un mecanismo de integración económica. La misma APEC, ¿no? Desde los años 80 y 90. También el Tratado Transpacífico, los acuerdos de Lomea que en aquella época con África y Europa. Entonces, siempre vamos a tener regionalismos. Y yo creo que los regionalismos se crean entre países porque quieren tener digamos, una visión o un poder más amplio en la comunidad internacional. Por ejemplo, los países de Centroamérica se integraron porque como son países pequeños, entonces formaron el mercado común centroamericano. Si no, no iban a poder competir aún en la región. Lo mismo pasó con el Caribe, en África también, en Oceanía. O sea, los países se tienden a integrar. Sí, entonces, bueno, esta es una opinión de los regionalismos. Del derecho del espacio ultraterrestre, pues sigue en formación, porque como dijimos, primero está el hecho y luego el derecho. O sea, primero los satélites, luego las ondas espaciales, luego las estaciones espaciales, ahora los satélites de telecomunicaciones del internet, telefonía móvil y después la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde vamos a llegar para regular el derecho del espacio? A veces este derecho lo vemos como muy lejano, pero en realidad todos los días estamos cercanos a él. Las transmisiones vía satélite, el teléfono celular, el internet, el radio, la misma televisión ya, o sea, todo es captado por los satélites. Y luego, como bien mencionó el maestro Damaso, pues esto también tiene sus consecuencias. Hay un problema de la basura orbital, sí que ya se cuenta en miles y miles de fragmentos que orbitan la Tierra. La NASA y las agencias espaciales europeas están tratando de mitigar con acciones de estos, regulando la basura orbital por medio de acuerdos. Lo que sí hay que decir es que los tratados del espacio, porque son una serie de tratados, que incluye el Tratado de la Luna, el rescate de los astronautas, el de responsabilidad internacional de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, estos tratados se tienen que modernizar también, porque datan justamente de la década de 1967, que fue el principal, el Tratado del Espacio, y después el Tratado de la Luna, el 79, cuando estaba en apogeo, ¿no? La carrera espacial en la Guerra Fría. Digamos que estos tratados del espacio son de la época de la Guerra Fría, pero la Guerra Fría pues ya acabó en 1991, ahora estamos en posguerra fría, y entonces por eso se tienen que adaptar a la nueva realidad internacional. Pasamos ahora con el profesor Damaso, entonces. Muchas gracias. En efecto, nada más un comentario muy breve sobre los regionalismos. Los regionalismos no son únicamente una visión netamente o puramente económica. Los regionalismos pueden iniciar como alianzas, como bien había comentado también el doctor Carlos Argüelles, ¿no? Del Congreso de Viena del 1800, digo, del 1815, pero o como esta visión de Bismarck de ir uniendo a la nación alemana con Prusia, ¿no? Y los otros principados, que se inició con una visión un tanto de comercio aduanera, pero con una, digamos,
con un interés político muy elevado. ¿Y qué es lo que vemos en estos regionalismos? Una necesidad real. Lo que sucedió en Europa después del periodo de la posguerra fue precisamente la necesidad real de poder construir un esquema de paz y de estabilidad. Y por eso estos materiales que son el acero y el carbón, estratégicos en aquella época para cualquier intento bélico, tenían que ser regulados por autoridades supranacionales, que hay que comentar que la SECA se pasó, por decirlo de alguna manera, se pasó de supranacional. De ahí que en los tratados subsiguientes ya intentaron como bajarle un poco el nivel, porque efectivamente se dieron cuenta que pues sí había ahí demasiada quizás supranacionalidad, pero ese es el punto. Y ya toda la historia de estos intentos latinoamericanos que había comentado el doctor Carlos Argüelles, ¿no? Que han sido básicamente un fracaso. El Mercosur parecía que tenía visiones más estructuradas y tampoco terminó de levantar, ¿no? Si bien la Unión Europea en sus negociaciones lo hace con Mercosur, ¿no? Con el mercado centroamericano, efectivamente, reconociendo estos procesos regionales, pero desafortunadamente no ha habido esta situación de mayor cohesión. El lema de la Unión Europea es unidos en la diversidad. Esto es, somos muy diversos, pero estamos unidos. Yo siempre hago la broma, mirando a la historia de la Unión Europea, que les digo, es que en realidad están unidos en la adversidad, porque es cuando tienen problemas, cuando realmente se unen, y es cuando realmente avanzan. Entonces siempre digo que están unidos en la adversidad, pero haciendo un poco la reflexión de que cuando hay cuestiones adversas, a veces los pueblos de las naciones se unen. En lo que mencionaba el embajador Germán Arcentrup, es cierto, yo también tenía esa duda, y entonces pues acudí a los expertos al Instituto de Investigaciones Jurídicas y me dijeron algo, es muy sencillo, dice, en realidad el derecho internacional público lo es todo, es como el gran paraguas. Y cada uno de estos regímenes no es de que sea diferente, sino que se amparan en todas las normativas, en todos los principios, en todas las fuentes del propio derecho internacional público, pero como es un derecho más cercano a un conjunto de países con necesidades muy específicas, ese derecho, ese sistema o ese régimen a veces suele avanzar un poco más, incluso que el propio derecho internacional público. Y el derecho internacional público, pues también abreva de estos regímenes o sistemas de derecho regional, como ya lo mencionaba el embajador Washington de aquí comunitaire, ¿no? De la Unión Europea, de este acervo que es impresionante. Y es un juego tan interesante de que incluso las directivas que mencionaba el embajador, las sentencias, tienen un peso jurídico, ¿no? Tienen un peso jurídico que debe de ser tomado en cuenta por la legislación nacional. El hecho que el ciudadano pueda acudir al tribunal de la propia Unión Europea también lleva lo individual. ¿Sí me explico? A los niveles supranacionales y luego de lo supranacional baja a lo nacional y baja a lo individual. Entonces, aquí incluso entramos en temas muy interesantes como es la sociología del derecho, ¿no? O el constructivismo, de ver cómo estas narrativas nacionales, porque cada país tiene su historia nacional jurídica, que se transforma en un instrumento constitucional y que no es otra más que reflejo de sus propias experiencias. Pero es como cada país ha hecho sus propias narrativas. Entonces, en efecto, este derecho comunitario, ¿cómo unir 27 narrativas constitucionales, ciudadanas, de derechos y poderlos como enmarcar para que sea un derecho pues netamente vivo, es un derecho netamente de todos los días, ¿no? Que se legisla y que se hacen sentencias y se revisan para que generar esto. Entonces, pues al final lo que queda no es algo aparte, sino siempre está entramado, ¿no? Tanto a nivel superior como a nivel
inferior. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, estamos llegando al fin de esta presentación. Aprovechamos para felicitar a los autores, a los coordinadores del libro, por supuesto. Le agradecemos mucho a la doctora Blanca Jacqueline sus comentarios y poder haber tomado el tiempo para revisar la obra de manera crítica. Y pues les recomendamos muchísimo este libro. Como ven, es un libro pues muy sencillo, ¿no? Muy fácil de leer, aparte con un tipo de papel que no es nada pesado, ¿no? Y a pesar de que a veces pensamos que el derecho internacional puede ser muy pesado, no, en realidad no es así. Y como bien dijeron aquí, está sencillo de leer y tiene muchos temas interesantes para personas que están ya en los ámbitos de especialización de las relaciones internacionales, ya con temas también muchísimo, muy concretos. Se vende aquí en el stand de la MEI y también pues sigan las redes sociales de nuestra Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y les esperamos también en nuestro próximo congreso que tendrá lugar en la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿no? Recuerden que los congresos de la MEI reúnen a muchos internacionalistas en México. Ojalá puedan participar. Gracias.